Bien, eh, muchas gracias. Bueno, vamos hoy a compartir un material que les tengo aquí, pero antes, para darle tiempo a algunas personas a que se conecten, voy a hacer como, vamos a hacer como una retroalimentación de lo que hasta ahora hemos conversado. Recuerden que si desean intervenir o hacer alguna pregunta, alguna acotación, algún documentitos por allí para incorporarles, pero creo que ya para mañana van a tener todo el material que deseo que tengan para que puedan revisarlo, consultarlo, con relación a las temáticas que hemos abordado. Entonces, vamos a iniciar, a hacer como un repaso. Recordemos que la semana pasada el doctor Danilo Toro abre este módulo con una excelente exposición sobre los temas de cómo ha venido históricamente empoderándose y avanzando la mujer de mano de las políticas públicas para llegar a los espacios de candidaturas y con la esperanza pues de poder ser electas a los espacios de toma de decisión. Entonces, el doctor Danilo Toro hace una excelente reseña de cómo a través de la historia de estas últimas décadas, eh, las mujeres han estado incorporándose cada vez más a los centros universitarios, eh, saliendo con no solamente licenciaturas, sino maestrías, pues, a pesar de la gran participación que tienen las mujeres en estos espacios eh, académicos, formales, sigue la brecha de género en todos los ámbitos, hablando específicamente en el ámbito laboral. Entonces, nosotros vimos en las primeras clases por qué, cómo incide la cultura y el arraigo de esas diferencias de roles que son impuestas socialmente a hombres y mujeres y cómo esto em, se, se va permeando en la sociedad al punto de que al momento de revisar las políticas públicas, vemos que todavía esa discriminación se mantiene. Vimos también cómo se puede incorporar la perspectiva de género, o sea, cómo podemos nosotros a través de los estudios con perspectiva de género poder entender las necesidades de la población y sobre todo la situación de las necesidades en particulares de las mujeres. Vimos también algunos conceptos sobre género, perspectiva de género, muy importante para poder establecer dentro de las políticas, de los planes y los programas, esos lineamientos que necesitamos para em, alcanzar la igualdad real. Vimos también algunas definiciones de la Ley 4 de enero del 99, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades. Conocemos que la Ley de Igualdad de Oportunidades es es una ley integral. Miren desde cuándo está aprobada. Sin embargo, pues persiste el tema de la exclusión, la discriminación y la falta de oportunidades para las mujeres. Vimos todos los contextos sobre el género, el extremo de la violencia contra la mujer, vimos algunas violencias,
También revisamos cómo incide el sistema patriarcal androcéntrico en la falta de políticas públicas y sobre todo en el tema en que nos ocupa en cuanto a la limitante que tienen las mujeres para llegar a los espacios políticos y a candidatizarse. Vimos también la diferencia de lo que es el género em, y los ámbitos en el ámbito privado donde la mujer históricamente ha sido discriminada, los tipos de violencia que se ejercen en el ámbito privado, que es pues la violencia doméstica, la violencia sexual, que afecta a mujeres y a niñas también. Vimos también esos otros tipos de violencia que se dan en el ámbito público, como la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro, los tipos de acoso, que están algunos recogidos en nuestra legislación, el acoso laboral, el acoso sexual y los espacios donde se pueden cometer este tipo de delitos. Y revisamos también un poquito lo que es la violencia política. Vimos también todos los temas de los estereotipos, los prejuicios, cómo afectan estas prácticas que queda grabado en la memoria de las personas y se convierte en una forma de vida que obviamente pues sigue afectando a la mitad de la población, que son las mujeres. Vimos también un resultado, un diagnóstico de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, en donde nos, nos presenta algunas, algunas conclusiones interesantes sobre la participación política de las mujeres, que entre sus hallazgos estaba, por ejemplo, que la población tiene conciencia y piensa que las mujeres sí están preparadas para el ejercicio político y para ejercer cargos de mando y jurisdicción en el país, que las propias mujeres opinan que se sienten preparadas. Hay también opiniones con relación a la participación de hombres y de mujeres en la política y la forma en cómo ejercen cada uno sus espacios políticos. Vimos también la percepción em, que es una realidad, de la situación de las mujeres y cómo incide el trabajo doméstico y los trabajos de cuidado para que las mujeres tomen decisiones al momento de aceptar una participación en un espacio político. Es muy limitante, sobre todo cuando son mujeres que vienen o que son del campo, de las comunidades en donde tienen menos acceso a algunos servicios básicos. Entonces, ayer también revisamos los temas de la discriminación y la exclusión en los partidos políticos. Vimos las normas, vimos ya el tema jurídico y el componente jurídico que protege a las mujeres en Panamá. Revisamos un poquito las normas nacionales, las normas internacionales, vimos en qué consiste la paridad y cómo debe aplicarse en nuestro país. Y para el día de hoy yo les tengo preparada un material em, sobre qué, o sea, cómo un país puede llegar a la igualdad de género. ¿Qué tipo de herramientas podemos utilizar para aportar conocimiento, información sobre qué hacer en temas de género, cuáles son las deudas que tiene el país, qué ha hecho Panamá, cómo se mide lo que ha hecho Panamá para buscar esa igualdad real? ¿Alguien está alzando la manito por aquí? Adelante.
Sí, solamente Perfecto. quería decirle que hay personas que están tratando de entrar, pero que no pueden. Yo ayer no pude y no sé si se puede hacer algo, que hay dos personas que están en el WhatsApp diciendo que no pueden entrar. Ah, licenciada Daisy, ¿tiene Ya se algún le dio a problema? admitir a todos. Lo que sucede es que no sé si es que tendrán la línea intermitente, pero mías en pantalla no me salían, ya ahora sí. Y ahora sí. Bueno, perfecto. Bienvenidos y bienvenidas. Sí, vamos a revisar la tarde de en qué consiste la igualdad de género ya de manera formal, o sea, cómo se mide, qué hay que incorporar. Vamos a iniciar revisando cómo está la situación de las mujeres, porque si las mujeres no tienen recursos y no tienen oportunidades, mucho menos van a tener ese espacio para liderar en los grupos políticos. Entonces, vamos a ver un poquito la situación de las mujeres en el ámbito económico, con alguna estadística, información de data que les voy a compartir. Y vamos a revisar también cuáles han sido los avances, qué tipo de avances ha trabajado Panamá, cuáles son las deudas que tiene Panamá con relación a la igualdad de género, a disminuir los índices de discriminación, de violencia. Entonces vamos a compartir un poquito esa información y les recuerdo que a medida que yo voy avanzando, quien quiera participar o hacer algún comentario, alguna reflexión con relación a lo que estamos conversando, con mucho gusto alza la manito o puede ponerlo en el chat y esto vamos entonces compartiendo la información. Entonces, insistimos en el tema de la igualdad de género. Y sabemos que la igualdad de género está contenida en el objetivo número 5, que es el objetivo de desarrollo sostenible. Y lo que quiere la igualdad de género es que se le ponga fin a todas las formas de exclusión y discriminación que hay contra las mujeres. Entonces pareciera como repetitivo, pero realmente todavía hay muchas deudas, muchas cosas pendientes por hacer para llegar a esa igualdad de condiciones entre los hombres y las mujeres. Entonces, em, se quiere poner fin a las diversas prácticas que afectan a la vida y la integridad de las mujeres y las niñas, como lo son el matrimonio infantil, o el matrimonio precoz forzado, la mutilación genital femenina, que son algunas de las violencias que todavía sufren mujeres en algunos sitios del mundo. Este objetivo también quiere reconocer y regular las tareas de cuidado y del trabajo doméstico no remunerados a través de servicios públicos con estructuras que sean accesibles, dotación de presupuesto para el cumplimiento de las políticas públicas y la promoción de paternidades y maternidades compartidas y responsables. Este es uno de por decirlo así, una de las causas fundamentales de la exclusión de las mujeres en los espacios, en los distintos espacios, el económico, el político, inclusive el social, muchas veces, es el tema del trabajo doméstico y las tareas de cuidado. Entonces, si se pudiera crear una política dirigida específicamente a que las mujeres puedan tener alguna oportunidad de, de trasladar esas tareas del trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, em, con apoyo del Estado, ellas pudieran formarse, capacitarse y tener una vida profesional mucho más activa y con mayores oportunidades. El tema que frena estas oportunidades es los temas del cuidado y el trabajo doméstico, que como es en la balanza de estas tareas está sobre pesada es para la mujer, pues ella deja de tener esa potestad, por decirlo así, de
poder tomar decisiones para su vida, para para un proyecto profesional. Y muchas se quedan en esos espacios sin tener oportunidades de un futuro distinto. También se quiere, a través de la igualdad de oportunidades y de la equidad, que en la vida política, que sea en la vida política, económica y social, y se propone la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades en liderazgos en todos los espacios de toma de decisión del país. También establecer las políticas para garantizar el acceso universal a la salud reproductiva, así como los derechos reproductivos, recogidos en el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y recomendaciones del sistema internacional. Recordemos que Panamá, como lo decía ayer, es signatario de una serie de convenios de protección de derechos humanos. Esos convenios son vinculantes. Esto quiere decir que el Estado tiene que cumplirlos. El Estado lo cumple a través de la creación de políticas públicas. Sale una ley, por ejemplo, en el tema del femicidio. Hubo muchas recomendaciones al Estado panameño durante muchos años en donde pues a través de las estadísticas se reflejaba el grado de violencia extrema que había en el país y que no teníamos una ley de tipificación de femicidio y por ende quizás no se visibilizaba de forma correcta este crimen de odio contra las mujeres. En ese sentido, Panamá acoge la ley 82 de 2013 y establece tipos penales con relación al femicidio y hoy día pues hay inclusive una sección especializada de femicidio, homicidio, pero homicidio y femicidio del Ministerio Público. ¿Quiénes son los que llevan a cabo este tipo de investigaciones? Este personal debe ser personal idóneo, tiene que ser personal que conozca sobre la perspectiva de género y sobre todos los tipos de violencia contra la mujer. Ya hoy día es una ley que de alguna manera crea conciencia de los casos de femicidios que ocurren en el país, inclusive ya el concepto de femicidio, que al principio era muy confuso, porque en México el concepto es feminicidio, que hace referencia a la impunidad del Estado, o sea, a la no acción del Estado con relación a a la cantidad de femicidios que se dan. Entonces, en Panamá, el concepto también ha calado, no solamente en los medios de comunicación, sino en la ciudadanía, porque ya se reconoce el concepto en el ámbito. Ya escuchar o leer una noticia sobre femicidio, ya las personas tienen la conciencia de que esa es una muerte que se le ha ocasionado a una mujer probablemente por alguna pareja, expareja o alguna persona que estaba cercana a ella. O sea, sí, a través de las políticas públicas nosotros también podemos generar esos tipos de cambios. También se pretende fortalecer el acceso a los recursos tecnológicos, el uso de las TICs, lo que son todas las tecnologías de información y comunicación para el empoderamiento de las niñas, las mujeres, especialmente en las comunidades de difícil acceso y en las poblaciones indígenas. Nos pasó también para la pandemia, si lo recuerdan, se tuvieron que tomar decisiones con relación a la forma en que se iba a dar la educación en un momento en donde había mucha restricción, no se podía salir, las escuelas estaban cerradas y gracias a los avances en tecnología del país, el Ministerio de Educación pudo incorporar las clases virtuales a nivel nacional. Sin embargo, no fue de forma equitativa. Fue igualitaria porque fue a nivel nacional y en todas las provincias se dieron clases virtuales, pero no fue de forma equitativa porque habían comunidades que no tenían acceso o no tienen todavía acceso a luz y por ende a servicios de internet y fueron muchos los estudiantes excluidos
de este sistema novedoso de educación, toda vez pues que en sus comunidades no había estos servicios requeridos para las clases. Se hicieron algunos esfuerzos en algunas comunidades, inclusive con la empresa privada, y se dieron algunos resultados, pero obviamente lo que se quiere es que sea una política pública, ¿no? Y que ese acceso a la tecnología, a las TICs, sea de forma equitativa. Les voy a compartir un poquito sobre el informe de la participación de las mujeres en la economía panameña. Es importante, como lo dije hace un rato, reconocer que las mujeres tienen menos acceso que los hombres en todos los espacios, incluyendo el económico, porque si ustedes recuerdan, nuestros antepasados, nuestros abuelos, generalmente cuando las familias tenían algún tipo de recurso, ya sea fincas o ganadería, o tenían algún medio de, de ingreso comercial, muchas veces en estas familias, los abuelos, los papás, los tatarabuelos, heredaban solamente a los hombres los negocios, las fincas, el ganado. eh, Quizás eran 8 mujeres y 2 hombres, y quienes encargaban o quedaban a cargo de hacerle frente a los negocios, a la ganadería, a la agricultura, entonces esta situación vino de generación en generación. Las mujeres siguieron excluidas. El hombre era el que tenía el acceso a pedir crédito bancario, el hombre era el que podía comprar más propiedades, las mujeres estaban en la casa en las labores de cuidado, y esto obviamente trajo como consecuencia esa falta de oportunidades y ese empoderamiento que necesitaban las mujeres para poder lograr participar en espacios como el político, el económico. Hablamos en las clases anteriores sobre los temas de por qué las mujeres participan menos en los espacios políticos, y hoy vamos a ver un poquito lo que ha pasado con las mujeres en la parte del espacio económico. Este informe, que también los incorporé al grupo de material que se le estará compartiendo, este informe se llama Las mujeres en el desarrollo empresarial. Es un informe web Panamá en el que se establece que Panamá continúa siendo uno de los países más desiguales de América Latina. Creo que en eso coinciden muchas agencias, muchos organismos internacionales, que Panamá, pues a pesar de que es un país rico, porque tenemos el canal, las desigualdades permanecen, que la pobreza rural es 6 veces más alta que las áreas urbanas, que la proporción de trabajadoras y trabajadores independientes en la estructura laboral se refleja que de cada 3 de cada 10 personas ocupadas en esta categoría, que la mayoría de la población ocupada, el 65%, presenta un nivel educativo inferior o igual a los estudios de educación secundaria, o sea que no son personas universitarias, y que cerca del 35% de las personas ocupadas poseen título universitario, solamente el 35% de las personas. La participación de las mujeres en la economía panameña continúa caracterizándose por brechas de género relevantes, con algo de progreso en los últimos años. Este informe lo levanta la OIT con información del PNUD, con información de la Ciudad del Saber y otros insumos de investigaciones de data que ellos incorporan a este gran informe. Con relación al índice de desigualdad de género de Panamá, en el 2019 fue de 0,41%, situando a Panamá en el lugar 94 de un total de 162 países, según el PNUD del 2021. Luego de la pandemia, la tasa de participación económica de las mujeres bajó.
y ya sabemos, bajó del 55% en el 2019, bajó al 47,3% en el 2021. Y sabemos que para la pandemia se dieron distintas complejidades con relación a los trabajos a los homework, a los trabajos en la casa, a la cantidad de empresas que cerraron, sobre todo a esta área de la población que se dedicaba al trabajo informal, a la pequeña empresa o a ese panameño o panameña que trabaja para buscar el pan de día a día, que no tiene una estructura, no tiene una formalidad, fueron los más afectados. La tasa de participación económica de los hombres para el 2021 fue de 27 puntos porcentuales más alta que el de las mujeres. Además, en el contexto de la pandemia, el otro fenómeno fue que las escuelas cerraron, que no había guarderías y que las mujeres regresaron a la casa a trabajar de la casa para su empresa, pero también tenían eh, que desarrollar las actividades educativas o acompañamiento educativo con sus niños y con sus niñas. Entonces, también hubo un tema de complejidad dentro de los hogares, una dinámica que cambió totalmente porque en un mismo hogar se tenía que dar un espacio de trabajo, un espacio de acompañamiento para los niños y las niñas que estaban en la escuela, además de las tareas del hogar, las labores de cuidado. Las mujeres no son incorporadas de forma plena al mercado laboral a pesar de su mayor rendimiento académico. Dice que una de las barreras que enfrentan las mujeres para incorporarse en la actividad económica del país sigue siendo el asumir mayoritariamente las responsabilidades domésticas y las labores de cuidado. El 53% de las mujeres en edad reproductiva se declaró estar en inactividad económica por las labores domésticas y de cuidado. Los hombres se declaran por estudios, 36%, y jubilados, 38%. Es decir, el 53% de las mujeres, casi más de la mitad, un poquito más de la mitad de las mujeres, declaró que no estaban económicamente activas o laboralmente activas por el tema de las labores de cuidado doméstico. Sin embargo, los hombres dicen que ellos están activos porque algunos estaban estudiando y otros estaban jubilados, con el informe, la data que se levanta en este informe. En el 2019, el 77% de las mujeres labora en sectores de baja productividad, enseñanza, servicio doméstico, salud, turismo, versus los hombres, el 53%. Siempre en estas áreas que son vinculadas a las áreas femeninas, la enseñanza, la educación, están vinculadas a áreas femeninas, el servicio doméstico, tradicionalmente, la salud, las funciones o las actividades de cuidado, y se incorpora el tema del turismo que también ha estado abarcando un poquito esa participación femenina. Sin embargo, versus los hombres en estas áreas es menos, es en la mitad. Entre los grupos de mujeres especialmente afectados por la exclusión y la precariedad laboral están las mujeres, los jóvenes, las mujeres rurales, las mujeres indígenas, entre otros, quienes experimentan la interseccionalidad. La interseccionalidad, creo que lo comentó la licenciada Carmen Gerald ayer, tiene que ver con esas otras situaciones de las mujeres. No solamente es en el contexto de ser mujer, es en el contexto de ser mujer, joven, afrodescendiente, quizás con alguna enfermedad crónica o con alguna discapacidad, o que sea adulta mayor. Entonces, eso se llama interseccionalidad. Todo el componente detrás del sexo de la mujer, de la condición, otras características de su condición. Entonces, también experimentan estos factores de desigualdad y discriminación un poco más fuertes, aunado a los amplios indicadores de pobreza, sin que puedan ser mitigados, pese al crecimiento económico. Esto según lo señala el CONEP. En cuanto a los emprendimientos,
datos de género apuntan que, y les traje a colación el tema de los emprendimientos, porque cada vez que hay algún estudio económico, laboral de las La mujeres, persona pueda, sí, se le abrió el micrófono y se Carlos. Siempre presentan el tema del empoderamiento económico, los proyectos de empoderamiento económico para las mujeres liderando las pequeñas empresas, el emprendimiento, y realmente vemos que en estos espacios también hay temas de discriminación y exclusión, porque ¿por qué las mujeres tienen que mantenerse siempre o conformarse con estos espacios habiendo una cantidad de oportunidades a las que sí tiene acceso al hombre, sin embargo a las mujeres les cuesta mucho más? Entonces, en el tema de los emprendimientos, las empresas propiedades de mujeres son de menor tamaño que la de los hombres. Según el estudio, cuando un hombre va a emprender o va a crear una pequeña empresa, aparte de que tiene mejor acceso al recurso económico financiero, a un préstamo, a los hombres le dan con más facilidad un préstamo que a una mujer, eso ya se ha investigado, ya hay data con relación a eso. Sin embargo, cuando las mujeres deciden emprender, sus negocios son más pequeños, son más em, un salón de belleza, un estudio de costurera, una floristería, siempre como en esta línea de un emprendimiento asociado a las actividades que tradicionalmente se le han asignado a las mujeres, incluyendo el trabajo doméstico. En estas empresas de limpieza que le dan servicio a los bancos y a estas grandes empresas, sobre todo en la ciudad, vemos que en esas empresas de limpieza, la mayoría del personal que uno ve realizando las labores son mujeres. Hay también hombres que se dedican a la jardinería o a revisar el tema de las plantas y todo lo demás, pero generalmente son las mujeres. También dice que la actividad empresarial de mujeres y hombres muestra una segregación. Las mujeres se concentran en los sectores hoteleros, los restaurantes, el comercio al por menor, y los hombres en sectores como el comercio, la agricultura y la construcción. Tiene que ver también con esta división de roles, a pesar de que se han dado muchos avances, de que tenemos inclusive políticas públicas en cuanto a que la mujer es ya sujeta de crédito para dedicarse a la agricultura o a la ganadería, a pesar de que hay muchas más mujeres también estudiando materias técnicas, em, y en la construcción también tenemos mujeres em, que están, cada vez hay un poquito más de apertura de estos sectores en la contratación de mujeres. Y lo podemos ver, quienes vivan para acá, para el lado oeste, se habrán dado cuenta que en toda la construcción del metro y del ensanche de Lomacoa hay, hay bastante personal femenino en el campo. Hay muchas mujeres con sus cascos, sus herramientas. Eso no se veía hace unos 20 años atrás. Así que sí, definitivamente sí vemos avances, pero lo cierto es que todavía no tenemos esa igualdad como como, a ver, no es como lo soñamos, pero es como debe ser, ¿no? Porque si somos el 50% de la población, debe haber el 50% de mujeres, o por lo menos alrededor del 50% en todos los sectores productivos del país. Las mujeres se sienten inferiormente preparadas frente a la tramitación para las empresas con relación a los hombres. Esto tiene que ver también con las actividades que tradicionalmente hacen los hombres, los vínculos, los contactos que tienen, pues hace pocos años atrás,
la mayoría de los gerentes de los bancos eran hombres, los directivos de los bancos eran hombres, había un sistema bancario androcéntrico, hoy día ha cambiado un poquito, pero obviamente las mujeres no se sienten con esa, quizás con esos conocimientos, con esa preparación de poder de poder llevar un proyecto, sentarse, hablar con un gerente de un banco, a solicitar algún crédito financiero. A pesar de tener niveles educativos superiores a los hombres, las mujeres perciben que cuentan con menor experiencia y conocimiento para poner un negocio. Y eso también tiene que ver con un tema eh, de género. En cuanto a las mujeres en el área empresarial, en el área comercial, eh, tienen también políticas distintas con relación al acceso al financiamiento. El financiamiento es también una barrera para ellas. Se estima que una de cada 5 pymes dirigidas por mujeres en la región tienen los recursos para operar. De esto no tenemos dato en Panamá. En Panamá, las mujeres asumen riesgos de manera distinta. Por ejemplo, prefieren garantías no hipotecarias para no poner en riesgo el patrimonio familiar. Y esto también tiene un componente de género, porque quizás las mujeres tienen una forma distinta de ver los riesgos en el sentido de que si es una mujer soltera, con hijos, además, ella está a cargo de sus padres, una persona que depende de su patrimonio familiar y siente que si pone todas las cartas, em, propone todo lo que tiene para dar en garantía, para obtener un financiamiento para su empresa, puede poner en riesgo este patrimonio y puede poner en riesgo la familia. O sea, siempre por encima las mujeres piensa, piensan es en la protección de la familia. El miedo al fracaso en las mujeres es en 2 puntos superior al de los hombres. Esto puede cambiar y puede cambiar con educación, puede cambiar con oportunidades, puede cambiar con acciones afirmativas, así como lo vimos ayer sobre la paridad en la política y cómo una política pública eh, inclusiva promueve más participación de las mujeres, así puede cambiar de pronto en el sector comercial, empresarial, políticas que puedan incorporar la atención de más mujeres para que puedan ellas tener una mejor seguridad de lo que van a implementar, el proyecto que vayan a implementar o a ejecutar. Las mujeres emprenden en mayor medida por motivos de necesidad para ganarse la vida porque no consiguen trabajo. Esto es también una realidad y es una realidad no solamente para las mujeres emprendedoras, es una realidad para las mujeres en general. Muchas mujeres hoy día hacen trabajo doméstico porque no han conseguido un trabajo, porque no tienen recursos para poder em, eh, establecer un pequeño negocio y brindan el servicio de trabajo doméstico porque tienen la necesidad de llevar ese pan a su casa. Sin embargo, pues los hombres quizás, quizás no le pase lo mismo. Bueno, entonces, en cuanto a la legislación en materia de empleo, tenemos que Panamá ha ratificado importantes convenios de la OIT, que es el convenio 100 de 1958 sobre la igualdad en la remuneración. Mire que este convenio es desde hace muchos años. Sin embargo, no hay una igualdad de remuneración todavía en nuestro país. Tenemos también el convenio 111 del 66, que es contra la discriminación en el empleo y la ocupación. Mire que estos convenios de la OIT son convenios que vienen desde hace mucho tiempo, que han sido ratificados por Panamá. Sin embargo, las brechas salariales, estructurales, con relación a los géneros, sigue todavía afectando siempre a la mujer. Tenemos también el convenio 189 que se ratificó en el 2015, que regula el trabajo doméstico.
Está pendiente de la ratificación del convenio 183 sobre la protección a la maternidad, pero a pesar de esto, Panamá ha llevado algunas iniciativas. Entre esas tenemos, bueno, todo lo que es el fuero maternal, pero recientemente se los mencioné también en las clases anteriores, la incorporación de la licencia de paternidad precisamente para promover ese ejercicio de la paternidad responsable y esa división del trabajo, en este caso, una vez que la mujer da a luz. Es una forma de incentivar, de educar, de fomentar y de divulgar la necesidad que tiene el Estado en hacer conciencia en esta población masculina para las tareas, hacer conciencia en cuanto a las necesidades de participación del hombre en las tareas del hogar. Llámese trabajo doméstico, llámese labores de cuidado. Y por otro lado, tenemos también que a pesar de que las mujeres gozan de su licencia de maternidad, eh, que quizás hayan más oportunidades para las que tienen recursos de dejar a sus hijos en una guardería para poder regresar, retornar al trabajo. La realidad de la mayoría de las mujeres en las comunidades es que se tienen que quedar a cuidar a sus niños en la casa. Hay muchas mujeres que han obtenido una plaza de trabajo, han salido embarazadas y que luego no han podido regresar porque no tienen quienes cuide a sus niños, a sus bebés. Entonces, esta es una situación. También hay estadísticas con relación a esto y la idea cuando se habla de políticas públicas para fomentar la igualdad de oportunidades para las mujeres, estamos hablando también que el Estado debe establecer algunos centros de cuidado infantil, inclusive de cuidados de personas adultas mayores que sean más ágiles para las mujeres en las comunidades. Los grupos de derechos humanos, los activistas de derechos humanos, llevan una propuesta hace ya varios años con relación, bueno, haciendo énfasis del 2020 del 2020 de la pandemia para acá, a que se reconozca el derecho, las labores de cuidado como derecho humano. Eso se está trabajando también a nivel internacional y probablemente tendremos en muy poco tiempo una convención, un convenio sobre la declaración de las labores, la labor de cuidado como un derecho humano. Son las 2:17. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para unas reflexiones con relación a lo que les he presentado y quisiera escucharlos y escucharlas con relación a, tengo algunas preguntas aquí. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor desafío que ustedes consideran para el empoderamiento y desarrollo económico de las mujeres en Panamá? ¿Qué entidades o autoridades deben dar respuesta al acceso a diversos modos empresariales para las mujeres? Porque creo que AMPIME se ha quedado corto. Y se los digo por experiencia propia, porque yo también estoy ahí en un área de emprendimiento y pues AMPIME no me ha proporcionado lo que yo pensé que iba a conseguir de esa institución. No estoy hablando de dinero, sino de capacitación, de asesoramiento, etcétera. Lo otro es, en el plano empresarial, ¿considera usted que las mujeres están empoderadas o por el contrario siguen estando en desventaja con los hombres? ¿Cuál es su opinión con relación a la preparación, formación académica de las mujeres y sus expectativas laborales? Voy a abrir el chat para revisar sus comentarios y también abro micrófono para quienes quieran participar. A ver, hace años atrás, dice la licenciada Maruri, buenas tardes a todos y todas. Hace años atrás
la banca panameña se abrió esos para las mujeres emprendedoras, Banismo, Banesco, Banco Delta, etcétera. Tenían programas de apoyo a emprendedoras. En el quinquenio 2014-2019 se hicieron acercamientos con las instituciones estatales y financieras en Colombia para traer el modelo que ellos tienen para ayudar a las mujeres en la banca panameña. Dice también que la mujer gana 23 centavos por día, menos por dólar, 23 centavos por dólar menos vuelos, menos los hombres. Cada año, de acuerdo a los convenios que Panamá es miembro signatario, se presenta un informe a Cancillería donde queda la especie de informe de seguimiento. En lo que respecta al convenio 189, tratamos de ver cómo se trabajan porque hay muchos artículos dentro del Código Laboral que va de manera muy general el tema de las empleadas domésticas. Sí, estoy de acuerdo con el convenio 189 que no sé si de pronto se establece una política especial en cuanto al trabajo doméstico. No he tenido la oportunidad de trabajar ese tema, pero sí me parece que es muy interesante. La licenciada Medina dice: el empoderamiento de las mujeres implica que participen plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica para construir economías fuertes, establecer sociedades más estables y justas, alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos y mejorar la calidad de vida. Así es, correcto. Y creo que estamos experimentando un antes y un después de la pandemia. No sé si ustedes perciben lo mismo, pero ciertamente después de la pandemia lo que yo percibo es que hay muchas más mujeres jóvenes con proyectos como emprendedoras o como pequeñas empresas, pequeñas empresarias que antes de la pandemia. Quizás tiene que ver con la situación laboral, hubo un bajón de oportunidad laboral durante los años de la pandemia. Obviamente, todas estas limitantes afectan mucho más a las mujeres y las mujeres no se quedaron tranquilas en la casa, decidieron asesorarse y asesorarse y atreverse, porque hay que atreverse también a tomar la decisión para abrir un pequeño negocio, un emprendimiento, una pequeña empresa. Entonces, eh, cada vez que una mujer se atreve a tomar una decisión comercial, empresarial, o que eh, se incluye dentro de estos espacios de toma de decisiones a un nivel económico, están dando a su economía familiar, pero también aportan a que otras jóvenes, mujeres, eh, las vean como un ejemplo a seguir y se animen también a presentar sus propuestas. A ver, ¿alguna participación? ¿Alguien más en el chat o quiere micrófono abierto con relación a a las reflexiones en cuanto a la participación de las mujeres en la economía panameña? Buenas, Ajá, Rosalba. bueno, Sí, yo adelante. pienso que con relación al mayor desafío para el empoderamiento del desarrollo económico de las mujeres panameñas, obviamente ha sido una lucha, porque ninguno de los derechos que han conseguido las mujeres ha sido de gratis o fácil. Mm, Definitivamente lo que era el concepto, ¿no?, de la familia. Yo voy a empezar mejor por el concepto de la familia, porque antes, obviamente, a las mujeres las estaban replegadas en sus casas. Entonces, esa labor de cuidado y la responsabilidad totalmente en las mujeres. Y no había necesidad, no, por ejemplo, de total dependencia económica obviamente, el proveedor principal. Pero actualmente, y de allí entonces toda la responsabilidad del cuidado de los hijos y todo lo demás. Aparte de eso, tú tenías, por ejemplo, a una abuela o a una tía o una hermana que te cuidara a los chiquillos, ¿verdad?
en caso tal de que tú estuviese trabajando. Pero en esta sociedad moderna, vamos a decirlo así, a veces con el salario de una sola persona no alcanza. Mamá y papá tienen que salir a buscar la economía, vamos a decirlo así. Entonces, ahí es donde entra otro tipo de entidades, otro tipo de pensamiento, otro tipo de perspectiva. Por ejemplo, el tema de abrir guarderías para los niños, para que aquellas que no pudieran o no tuvieran esta otra, o labores de cuidado amplio, esa red amplia para el cuidado de los niños, entraba entonces las guarderías. Igual también entraba en el tema de los, como dice, instituciones, personas de tercera edad, papá, mamá, abuelo. Porque a diferencia, por ejemplo, en las culturas orientales, normalmente los orientales cuidan al papá, mamá, o sea, todo es una sola familia. O sea, distinto aquí en el occidental, que por ejemplo, cuando ya está la persona de cierta edad, lo mandan a un lugar de años dorados, vamos a decirlo así. Entonces, o sea, el contexto ha cambiado a nivel, y de ahí entonces debe cambiarse la mentalidad, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué es la igualdad de oportunidades? En un momento dado, o- y eso es conversando entre la familia, una mujer gana más que el varón. Bueno, en este periodo de tiempo vas a tener que dejar de trabajar de una manera y apoyarme en las labores de cuidado del muchacho. ¿Por qué? Porque la mujer gana más, vamos a decirlo así. Y también que las entidades provean otro tipo de mecanismos para poder apoyar. ¿Por qué? Porque o sea, la sociedad todavía o el país todavía no comprende que el mayor capital que tiene la persona, que tiene el país es su recurso. Estoy hablando sus habitantes. Es el capital humano que hay que desarrollar. Y ahí veo lo que es la educación. Cuando tú tienes una educación con igualdad de oportunidades para todos, sin distingo, entre niñas y niños, sin decirle tú tienes que hacer esto o aquello, muy por el contrario, que tiene toda la capacidad como está expansivo el cosmos, para desarrollarte, entonces pudiéramos tener mejores hombres y mujeres, este, pensando en el desarrollo del país y pensando otro mecanismo, porque definitivamente va a haber siempre otras situaciones o contextos en donde van cambiando la forma de desarrollarse el ser humano, ¿no? Pero ahí lo importante es, definitivamente, hasta el hoy día, las mujeres en la parte económica, desarrollando los mismos trabajos, no hay igualdad de salario. Y eso tú lo ves, por ejemplo, si vamos a la parte deportiva, cuánta gana, por ejemplo, una jugadora de fútbol femenino versus los jugadores de fútbol masculino, ¿no? Simplemente así. O, por ejemplo, a lo que le gustan, por ejemplo, estas luchas de tringlado, que son de estas luchas extremas, igual. Entonces pónganse a ver cuánto gana el salario cada uno, o por ejemplo los premios no son iguales y luchan igual. Se sacan los tringlados o en los boxeos. Así que esas son cuestiones para reflexionar y definitivamente no estamos en las mismas condiciones. Así que eso lo dejo como Muchas reflexión. gracias, licenciada Rosalba, y aprovecho su comentario para agregar que persiste todavía la discriminación en el área laboral desde la presentación del currículum. Porque usted presenta el currículum, a pesar de que no está permitido por la ley laboral, muchas veces le piden prueba de orto, en algunas ocasiones le piden foto. Para qué una empresa pide foto en un currículum si está ofreciendo un espacio laboral? Y en muchas ocasiones, en esa primera entrevista, si ya la mujer pasa el filtro de la prueba de la foto y la prueba de orto y todo lo demás, y va a esa primera entrevista, en la primera entrevista muchas veces les preguntan si están casadas, si están estudiando, cuántos hijos tienen, dónde viven. em, Preguntas que van más dirigidas precisamente a saber cuál es la condición familiar que tiene
la Correcto. mujer. Muchas veces se desmerita su formación, su especialidad, por el tema de que tiene 3 hijos o tiene 4 hijos o tiene a un niño con alguna condición de discapacidad. Entonces, allí puede haber una situación de exclusión. O sea que sí, el tema de la discriminación y la exclusión de las mujeres en el área comercial, en el área empresarial, tanto como en las áreas deportivas, totalmente de acuerdo. Además, hay muchas prácticas deportivas que todavía las mujeres no han tenido acceso. Pero bueno, si vamos a ver si nos vamos a analizar el panorama general, vamos a encontrar que hay mucha discriminación todavía de las mujeres en muchos de los espacios públicos. Entonces son las 2:30. Vamos a dar unos 10 minutitos del receso. Dicen, las mujeres están cada vez más involucradas en las empresas, los medios de comunicación y muchos otros ámbitos laborales existentes. Tienen la capacidad de realizar múltiples tareas al mismo tiempo, además de ser profesionales en cualquier área. Muchas son madres, que es la labor más demandante de todas. De acuerdo. Porque a pesar de que nos especialicemos, estemos en buenos espacios laborales, quizás ganando buenos salarios, las tareas del hogar siempre están allí, no terminan nunca. Perfecto, muy bien. Y bueno, para darle continuidad a los temas de los derechos humanos de las mujeres, em, de esos compromisos, de cómo el Estado de alguna manera puede em, establecer algunos lineamientos para satisfacer algunas de las necesidades o las necesidades de las mujeres en cuanto a derechos humanos. Entonces, vamos a revisar lo que el último informe de la CEDAW. Ya sabemos que la CEDAW es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es un instrumento internacional de derechos humanos para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y que se conoce también como la Convención de la Mujer. Es uno de los instrumentos más importantes de trabajo para la eliminación de esa discriminación. ¿Cómo a través del Estado podemos establecer acciones concretas para reducir o eliminar estas violaciones? Eso se recoge a través de informes, inclusive un informe que tiene que presentar el Estado. La Defensoría del Pueblo puede presentar un informe de su parte también, y las organizaciones de sociedad civil se agrupan para elaborar también un informe sombra sobre el cumplimiento o no de esas recomendaciones, de esas deudas que tiene todavía el Estado panameño con relación la eliminación de la violencia contra las mujeres. Entonces yo les traigo aquí esta parte de en qué se ha avanzado, cuáles han sido las recomendaciones a nivel internacional por parte del CEDAW para Panamá y qué se mantiene, qué todavía no ha cambiado, qué todavía persiste en el país. Esta convención fue aprobada en 1979 por la Asamblea General de la ONU. Entró en vigor en septiembre de 1981 y en Panamá fue ratificada en 1981. También en el 2001 se aprobó su protocolo facultativo, que es como las reglas del juego, ¿no? Eh, cómo ejecutar o qué hacer o cómo el Estado se puede organizar para cumplir este compromiso. Entonces, en los exámenes del Comité de la CEDAW, el artículo 18 establece que esta herramienta, que los estados deben presentar un informe sobre las medidas legislativas, judiciales
administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la Convención y sobre los progresos de la misma. Es decir, todos estos convenios internacionales, estas herramientas que yo les mostré el día de ayer, no están ahí solamente en el papel. Hay seguimiento y el comité CEDAW le da seguimiento al cumplimiento de esta herramienta a través de los exámenes periódicos. Estos exámenes se deben hacer por lo menos cada 4 años o cuando el comité los solicite. Sin embargo, en nuestro país ha demorado un poquito entre los informes eh, y a pesar de que sí pueden haber algunos avances, hay algunos temas puntuales que son repetitivos en cuanto a una falta de atención, por decir algo. Se podría indicar en los informes los factores y dificultades que afecten el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente convención. Entonces, el último informe de la CEDAW fue en una reunión en febrero de 2022. Hay algunas observaciones finales sobre el octavo informe periódico de Panamá, Tejero 8, se han presentado 8 informes. El comité examinó el octavo informe periódico de Panamá en sus sesiones de febrero de 2022 y esto fue aprobado por el comité en su 81ª sesión en febrero de 2022. Y cuando digo observaciones finales, les voy a comentar como las observaciones más relevantes. El comité por el Estado parte de su octavo informe periódico que se preparó en respuesta a la lista de cuestiones anteriores a la presentación del informe 8, así como un informe de seguimiento del informe anterior, que fue el informe número 7. Acoge con satisfacción la exposición oral de la delegación y las aclaraciones que da Panamá. La delegación que asistió fue encabezada por la ministra María Inés Castillo, también incluyó representantes del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Asuntos Multilaterales y Cooperación de la Corte Suprema de Justicia y la Misión Permanente de Panamá ante la Oficina de Naciones Unidas. También fueron otras organizaciones, creo que fueron organizaciones de sociedad civil también. Los aspectos positivos. El comité acoge con satisfacción los progresos realizados en el examen del 2010. El 2010 fue, o sea, Panamá durante 10 años no hizo un reporte. Demoró 10 años para hacer el reporte. El decreto ejecutivo del 2000 acoge la creación o la adopción del decreto ejecutivo en donde se reglamenta la ley 28 y la ley 29 de marzo de 2011 por el reconocimiento de la condición de apatridia en consonancia con la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, que esa era una de las deudas pendientes de Panamá y ya tenemos el reconocimiento de esta condición para las personas pues que no tienen una nacionalidad. La Ley 7 del 14 de febrero de 2018 que prevé la protección contra la discriminación, incluso por motivos de sexo, y establece el deber de las entidades privadas y públicas de prevenir y penalizar el acoso. Este es otro de los reconocimientos que hace el Comité a Panamá por la aprobación de la política pública. También la Ley 56 del 17 que establece el requisito de participación de las mujeres en los consejos de administración de los organismos del Estado. Eso lo vimos también el día de ayer. Por la Ley 30 del 16 que adopta medidas para garantizar la salud, la educación y la protección social de las adolescentes embarazadas. Esta ley fue modificada porque la ley eh, era del 2006, si no me equivoco, y la del 30 de noviembre de 2016 modifica la anterior. Tenemos la ley 7315 que prevé la asistencia psicosocial para las sobrevivientes de violencia doméstica y agiliza los periodos para la identificación de los perpetradores. Esta ley yo creo que está pendiente de protocolo. Si alguien conoce la ley 73 del 18 de diciembre de 2015, si me puede soplar si el protocolo, si la reglamentación está aprobada, realmente no la recuerdo. La ley 82 del 2013, que también la conocimos en las clases anteriores, que es la ley que tipifica el femicidio. Estas son
las leyes aprobadas por Panamá desde la última presentación del comité hasta el 2022. El comité acoge con satisfacción el hecho de que en el periodo transcurrido desde el examen del informe anterior, que fue en el 2010, el Estado haya ratificado los siguientes instrumentos internacionales o adherido. Nos adherimos al protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, que esto fue en el 2017, a un procedimiento de comunicaciones. Al convenio sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, el 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que esto fue en el 2015. El protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura en el 2011. La Convención para la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas, que fue en el 2011 también. El comité acoge con satisfacción el apoyo internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y pide se haga realidad la igualdad de género de jure, jurídica y de facto sustantiva, de conformidad con las disposiciones de la Convención en todo el proceso 2030. Ya revisamos lo que es la Agenda 2030 y revisamos también los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es para que el día de mañana que oigamos por ahí algún comentario de la Agenda 2030 de que promueve la homosexualidad y y una identidad de género diferente para los niños y las niñas, sabemos que ya sabemos lo que es la Agenda 2030. Es un cúmulo de propuestas que se hacen a nivel internacional con una meta establecida para el 2030 y cuyos objetivos pues son transversales en cuanto a derechos humanos, perspectiva de género. Entonces, el comité recuerda la importancia del objetivo número 5. Sabemos que el objetivo número 5 es igualdad de oportunidades, de la incorporación de los principios de igualdad y no discriminación en los objetivos 17. El objetivo 17 son las alianzas en función del cumplimiento de los objetivos. Insta al Estado parte a que reconozcan a la mujer como fuerza motriz del desarrollo sostenible del Estado parte y que adopte las políticas estratégicas pertinentes a tal efecto. Principales esferas de preocupación. El Comité, de conformidad con su Recomendación General número 33 del 2015 sobre el acceso a la mujer a la justicia, recomienda al Estado panameño que adopte un plan de acción integral para modernizar, acelerar y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres en todas las áreas del derecho, incluso en relación con los asuntos de tierra y propiedad, derecho laboral, ciudadanía y procedimientos administrativos y de inmigración. También garantizar que los programas de recuperación abarquen medidas para abordar los retrocesos en el acceso de las mujeres a la justicia durante la pandemia COVID-19, abordando la subnotificación de los casos. Ya sabemos que para el 2019 hubo una transformación de los sistemas del gobierno, incluyendo el sistema de administración de justicia, en donde se plantea una, una justicia digital de cero papel. No es completamente de cero papel, pero el planteamiento es de una justicia cero papel digital en donde se puedan tener acceso por medio de las plataformas a las carpetillas, a los expedientes, pero esto tiene de hecho ya se han tomado algunas medidas con relación a el acceso de estos sistemas para personas que no tengan este manejo con lo que son las herramientas tecnológicas. Entonces, el Comité CEDAW recomienda al Estado reunir información desglosada por sexo, edad, raza, origen étnico, migrante, refugiada, situación de solicitud de asilo, situación de discapacidad en relación con las denuncias y decisiones adoptadas por la Defensoría del Pueblo con relación a las violaciones de los derechos de la mujer en los temas de las violencias que se han denunciado y que ha denunciado el Defensor del Pueblo. Recomendaciones: eliminar los acuerdos de declaración de culpabilidad en casos de violencias de género contra las mujeres y garantizar el enjuiciamiento penal bajo el sistema penal acusatorio. Diseñar una estrategia y establecer indicadores orientados a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad, introducir ajustes procesales sensibles a la discapacidad,
proporcionar información en formatos accesibles a lo largo de los procedimientos judiciales, mejorar la accesibilidad física a los tribunales, intérpretes de lenguaje de señas y accesibilidad de los mecanismos para presentar expedientes. Entonces, esta recomendación se ha trabajado un poquito, pero quienes han pasado por, si conocen de procesos de violencia doméstica o violencia de género, o si han tramitado algún proceso de violencia de género, sobre todo violencia doméstica, recordemos que estaban los famosos acuerdos de pena que se estaban dando y probablemente no compensaban con el daño ocasionado a la víctima. Muchas veces la víctima se sentía prácticamente obligada a firmar un acuerdo porque no tenía otra vía o porque no tenía una buena representación. Y por otro lado, el tema del enjuiciamiento o la investigación que muchas veces son abiertas a las mujeres cuando la mujer denuncia al hombre y el hombre, en su afán de venganza y de seguir esa intimidación en contra de ella, presenta él también una denuncia de violencia doméstica y a las finales quedan dos carpetillas abiertas por el mismo delito, en donde las mujeres pues también llevan las de perder porque tienen que pues demostrar muchas veces sin tener testigos de la situación que se da, porque son situaciones que se dan dentro de la familia. Muchas veces pues ellas em, quedan inclusive realizando acuerdos de penas con su propio agresor. Entonces, esta es parte de esa recomendación que hace el comité. También dentro de las recomendaciones que hace el comité está el de fortalecer la creación sistemática de capacidades para jueces, fiscales, abogados, abogadas, funcionarios, funcionarias que se encargan de hacer cumplir la ley en relación con la igualdad y la no discriminación contra las mujeres y adoptar indicadores para garantizar que los casos de violencia de género y discriminación contra las mujeres indígenas, afrodescendientes, refugiadas y solicitantes de asilo se gestionen de manera sensibles al género. Y cuando ellos se refieren sensibles al género, es que haya una perspectiva de género en el estudio de estas investigaciones, ¿no? Que se dé una investigación que refleje la realidad de la mujer, involucrando ahí lo que hablamos hace un rato, la interseccionalidad, si sea que la mujer es de alguna población vulnerable, o si es de alguna condición de salud en específico o alguna comarca. Entonces, recomiendan pues que se den todos estos estudios en esas investigaciones para que las mujeres no sean revictimizadas por el sistema. Y se me fue mi presentación. Otra de las recomendaciones del comité es sobre los estereotipos discriminatorios y prácticas nocivas. El comité toma nota de las medidas adoptadas para combatir los estereotipos de género, en particular el examen de los libros de textos escolares para abordar los retratos de género de la mujer y los estereotipos discriminatorios y sensibilizar al público acerca de la igualdad entre los géneros. No obstante, el comité le preocupa la persistencia de estereotipos de género profundamente arraigados sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad y la falta de medidas para sensibilizar a los hombres sobre la igualdad entre los géneros y los derechos de la mujer, e igualdad y la no discriminación. Y en este sentido, si alguien del foro tiene niños o niñas en el área de preescolar, escolar, se darán cuenta que todavía en muchos libros que se utilizan en los colegios, en las escuelas, persisten las imágenes discriminatorias y estereotipadas de las funciones o los roles asignados a hombres y a mujeres. Sale la señora con el delantal en la estufa cocinando y el señor sale en saco, corbata y un maletín. Y así como ese ejemplo, hay otros ejemplos de, de esta cultura androcéntrica
que permanece todavía en algunos textos escolares y que obviamente eso impide que haya una explicación real de lo que queremos romper, ¿no? De cómo promover la igualdad de oportunidades desde las áreas escolares. Otra de las recomendaciones es la falta de información sobre las medidas para supervisar la aplicación de la Ley 6 del 2000 relativa a la aplicación de los exámenes de libro de texto con perspectiva de igualdad entre los géneros. Esta Ley 6 del 2000 eh, es sobre las adolescentes embarazadas y la obligación del Estado en aplicarle las clases por módulos a las chicas que salen embarazadas en escuelas para que no deserten. La mayor prevalencia de embarazadas adolescentes entre las mujeres y niñas indígenas y la falta de información sobre las medidas para fomentar la autonomía en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. La violencia de género contra las mujeres. Al comité le preocupa la persistencia de diferentes formas de violencia de género contra las mujeres en espacios públicos y privados, incluida la prevalencia de la violencia doméstica. Ya sabemos que es uno de los delitos eh, eh, que mayor se siguen dando en las comunidades a nivel del Ministerio Público. Es uno de los delitos que encabezan la lista de delitos más denunciados en las fiscalías, incluidas también la violencia sexual contra las adolescentes en los centros de cuidado alternativos residuales y que afectan a las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas, afrodescendientes y las mujeres migrantes. Recordemos que aquí Panamá tiene también pendiente una investigación con relación a una serie de situaciones o irregularidades que se dieron y denuncias de varios albergues en donde se dieron situaciones de violencia sexual a las niñas y a las jóvenes que estaban en condición de riesgo en estos albergues. Esa es una investigación que se tiene abierta todavía. También le preocupa el discurso de odio, acoso sexual contra las lesbianas, las bisexuales, las transgénero e intersexuales y la xenofobia que afecta a mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Esta es una situación que guarda relación con el flujo migratorio y algunas personas que entran al país solicitando auxilio o asilo debido a que en sus países son violentadas por su condición de género o por identidad de género o orientación sexual. Entonces, em, si el Estado permite que haya un discurso de odio en contra de esta población, ese discurso de odio puede llegar a inclusive ocasionar em, muertes que nosotros llamamos crímenes de odio, cuando por ahí me pusieron en un mensaje que yo publiqué en Twitter, en X, sobre los crímenes de odio y me dijeron, ¿qué crimen no es de odio? Pues hay crímenes que no son de odio, que son por venganza o porque son motivados por otras situaciones. Por ejemplo, puede haber un homicidio de una persona que se resiste a un robo y eso no es un crimen de odio, eso es un crimen porque la persona se resistió o porque la persona identificó quién era su victimario. Entonces, es importante reconocer que donde hay un discurso de odio hacia una población que ha estado históricamente vulnerada y donde el discurso de odio viene, a ver, no el discurso de odio, pero donde la discriminación viene desde el propio sistema, en este caso, del sistema de administración de justicia, y le estoy hablando específicamente del tema del matrimonio igualitario, donde la población siente que pues esa gente no tiene derecho porque esa gente no se está comportando bien. Y eso va calando en el imaginario colectivo y trae como consecuencia que se cometan delitos. Y tenemos varios casos en Panamá, hay crímenes de odio y hay un observatorio ahora mismo trabajando en esas cifras de víctimas que son, algunas son mujeres trans o hombres gays que son asesinados pues por su condición
de género. Violencia de género contra las mujeres. Las bajas tasas de condena de los autores de actos de violencia de género contra la mujer en comparación con el número de denuncias recibidas y la limitada información sobre la reparación y los recursos disponibles para las víctimas de violencia de género contra la mujer. Todas estas barreras para denunciar los casos de violencia de género contra las mujeres y acceder a apoyo psicosocial, incluso durante los periodos de cuarentena y confinamiento relacionados con el COVID. La falta de coordinación de los sistemas de recopilación de datos sobre la violencia de género contra las mujeres, lo que impide una comprensión integral del fenómeno que reconoce la diversidad étnica y regional y limita la eficacia de las medidas para abordar la violencia de género contra las mujeres. Las bajas tasas de condena. Aquí en Panamá todavía hay una tasa de condena muy baja, por abajo del 30%. Es decir, de 10 mujeres que presentan una denuncia, esa denuncia se abre una investigación y como resultado de esa investigación solamente se obtienen 3 condenas. Las otras investigaciones se archivan y en muchas ocasiones las mujeres han sido agredidas inclusive físicamente. Ya sabemos que la violencia doméstica tiene varios tipos, la física, la económica, la sexual. La que más se ve es la física, obviamente, los golpes, los moretones. Hay una violencia psicológica muy importante, inclusive em, en muchas ocasiones resulta con resultado de, eh, de que ellas mismas se lesionan. Y también casos en los cuales los hombres lesionan a las mujeres y a sus hijos. O sea, se da el maltrato a la mujer, niño, niña, adolescente, y cuando se presentan las denuncias y el hombre pide en otra jurisdicción unas visitas, por ejemplo, hay casos en que a pesar de que hay una carpetilla en investigación, los jueces o juezas de familia otorgan una visita provisional. Entonces, son estas recomendaciones, esta preocupación, estas son causas para la preocupación del comité con relación a esta violencia de género. Protección legislativa contra la discriminación. El comité toma nota de los esfuerzos del Estado para desarrollar su marco legislativo y normativo relativo a la igualdad entre los géneros y la no discriminación, incluido el reconocimiento del acoso sexual o de otro tipo, la intimidación en el lugar de trabajo, el racismo, el sexismo como delitos penales. No obstante, sigue preocupado por la insuficiente aplicación de la legislación y las políticas públicas en materia de igualdad entre los géneros a falta de mecanismos amplios de supervisión y evaluación y de sistemas de reunión de datos sobre los derechos de la mujer. La ausencia de medidas para revisar y mandar las disposiciones que se supone que son neutrales en cuanto al género, pero discriminan contra las mujeres y las niñas. Y aquí en este caso les puedo comentar que hay un famoso, licenciada Carmen, tiene la cámara abierta. Hay un listado, se le llama un listado de agresores, es como un directorio de agresores sexuales y de agresores de violencia doméstica que ya está aprobado, que lo consigna la ley 82 del 2013, pero que todavía no ha sido implementado de forma efectiva. En cuanto a los esfuerzos por desarrollar normativa, pero con todavía alguna preocupación por los temas del acoso sexual y otros tipos de acoso. También sabemos que el acoso sexual está recogido desde el Código Laboral, también lo recoge la Ley 4 Igualdad de Oportunidades, lo recoge una serie de legislación, de políticas públicas. Sin embargo, hay muchas instituciones que todavía no han incorporado a sus recursos humanos el protocolo de actuación en los casos de denuncias de acoso laboral.
y se siguen dando casos de acoso laboral y las mujeres no saben, o sea, ponen la queja a recursos humanos o a la administración o em, a las autoridades de la institución y no le dan respuesta y luego la mujer no sabe eh, cómo actuar, a dónde más ir. Entonces, una de las preocupaciones del comité es precisamente el tema de que todavía no hay institucionalmente políticas de atención al tema del acoso sexual. Otra de las preocupaciones, el marco legislativo es para proteger a las personas lesbianas, bisexuales y transgéneros, eh, y estas personas que sufran de alguna discriminación cruzada, ya sea que sea, por ejemplo, una persona gay que tenga VIH, etcétera. También el acceso a la justicia y los recursos. El comité reconoce el establecimiento de asistencia letrada gratuita para los sobrevivientes de delitos, independientemente de su situación socioeconómica y en todos los procedimientos judiciales, y acoge con satisfacción las medidas adoptadas para acelerar los procedimientos judiciales en los tribunales. Sin embargo, no tenemos todavía una atención a víctima robusta. Aquí usted presenta una denuncia, el victimario por temas procesales va a ser defendido inmediatamente a pesar de que no tenga un abogado privado, el Estado le va a brindar un Estado. Sin embargo, a las víctimas, a pesar de que hay una defensoría de víctimas, no hay capacidad de estructurar para atender a todas las víctimas y sobre todo a las víctimas de violencia doméstica o violencia sexual. Eh, También dentro de las preocupaciones del comité, la falta de información desglosada por edad, sexo, situación de discapacidad, situación de la mujer migrante, refugiado, de asilo, raza, origen étnico. Estamos todavía Tenemos mucha deficiencia con relación al levantamiento de la data, la segregación de la data, en los temas de femicidio, violencia doméstica. No tenemos una data desagregada de quiénes son las víctimas, cuántos años tienen, si está preparado o no. Hay un formulario, si hay un formulario que lo viene al Ministerio Público, pero la data no está llegando a, al Sistema Nacional de Levantado de Estadísticas, al INEC. Recomendaciones: eliminar los obstáculos para denunciar los casos de violencia de género contra la mujer, velar porque se investiguen los casos y porque los autores sean procesados y llevados a la justicia, asegurar la disponibilidad y fortalecimiento de los servicios de apoyo para las víctimas de la violencia basada en género, incluida la disponibilidad de servicios de asesoramiento psicosociales y de rehabilitación. Todavía nos hace falta esa parte. Hay que fortalecer los sistemas de reunión de datos y velar porque los datos estadísticos sobre el número de denuncias, sobre todas las formas de violencia contra la mujer por motivos de género, abarquen todas las formas de violencia, incluida la violencia mediada por la tecnología, que es una de las violencias, por decirlo así, modernas, el uso de las tecnologías, las redes sociales, como una herramienta para violentar, discriminar también a las mujeres. Em, el comité también recomienda implementar medidas de protección para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres víctimas y testigos de violencia de género, incluidas las niñas y los miembros de la familia, aumentar la disponibilidad de refugios. Tenemos un tema también con el tema de los refugios. Garantizar el acceso a la justicia para las mujeres en las zonas fronterizas de la brecha del Darién. Sobre la trata y explotación, que la definición de trata en la legislación del Estado parte exige la circulación entre los elementos del delito, lo que no está en conformidad con las normas internacionales. Ellos proponen pues una modificación a eso. Hay preocupaciones también en el tema de la educación. Recordemos que su recomendación sobre las mujeres, el derecho de las niñas y las mujeres a la educación y sus observaciones en cuanto a eliminar la estigmatización de las adolescentes embarazadas, establecer mecanismos de monitoreo para asegurar que los programas de las escuelas públicas y privadas cumplan con la fecha. Esto es en el tema de los módulos y la presión que reciben las niñas, las adolescentes en sus espacios educativos, no solamente por los compañeros y compañeras en algunas ocasiones, sino también por los propios docentes,
que las limitan en sus temas, en sus módulos, les exigen asistencia física y muchas veces pues las adolescentes terminan desertando de las escuelas. En el tema de salud, garantizar un acceso adecuado a la información para las adolescentes, las mujeres jóvenes sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Tenemos una gran em, deuda también en cuanto a la educación sexual en integridad, salud sexual y reproductiva, porque se han modificado, se aprobó una legislación que fue modificada y que no reúne todavía todos los componentes necesarios para fortalecer la educación sexual integral en las escuelas y sobre todo para los jóvenes. El comité recomienda prevenir la esterilización forzada de las mujeres indígenas y las mujeres con discapacidad, esto a raíz pues, de una denuncia que se presentó en ese momento. Cómo incorporar el cumplimiento de estos convenios, convenciones y protocolos al Estado. A través de la Constitución, la República de Panamá acata las normas de derecho internacional, es decir, las recomendaciones sí deben ser vinculantes. O sea, cada vez que los estados son sometidos a un análisis del cumplimiento o no de las recomendaciones que se hacen a nivel internacional, el Estado debe adoptar esas recomendaciones y debe de alguna manera bajarlas a políticas públicas, debe reaccionar eh, para, de alguna manera, bueno, cada vez que se da una recomendación al Estado y el Estado acata la recomendación, va a beneficiar a la población y a la vez cumple con los estándares de derechos humanos. Así es un compromiso que el Estado revise y ejecute las recomendaciones que se hacen a nivel internacional. Existen así en reglas de Basilia, que también es un documento que exige al Estado garantizar los derechos humanos. Y en conclusión, pues la violencia de género debe ser reconocida por toda persona operaria en el sistema de justicia. Los convenios, protocolos, recomendaciones, opiniones consultivas son parte vinculantes en el sistema judicial, se deben cumplir los protocolos de actuación interinstitucional al momento de atender a las víctimas, se debe procurar garantizar en todas las fases del procedimiento en las distintas esferas la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, se deben tomar todas las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia, establecer mecanismos eficaces para la protección de los bienes jurídicos de las víctimas, en fin, hay todavía una serie de deudas, de recomendaciones por cumplir, que si la idea del Estado es trabajar en función de ir eliminando esa discriminación y esa violencia, tiene las herramientas para hacerlo. Primero, la herramienta normativa, la formal, que son las leyes, los protocolos y los convenios, y la otra es las recomendaciones que deben ser vinculantes a las instituciones del Estado. Si el Estado tuviera la buena fe y la postura política de trabajar hacia la igualdad de condiciones, pues tiene todas las herramientas para cumplirlo. Hasta aquí la presentación de hoy. Voy a leer alguna de los comentarios en el chat y si alguien quiere hacer alguna reflexión adicional, bienvenida. A ver, decía Rosalba, dice, los informes país requieren data desagregada por sexo, edad, etnia, discapacidad, entre otros, y la mayoría de las entidades no llevan esta información. Así es. Y de hecho, nosotros cuando se aprobó la ley la ley 82, la ley de tipificación del femicidio, se instauró una comisión de revisión del informe, del formulario para víctimas de violencia de género. Ahí se incluye mujeres víctimas de violencia doméstica, sexual, adulta mayor, eh, y este formulario es bastante completo y la idea del formulario era recoger información bien detallada de las víctimas para poder hacer los estudios
necesarios y poder a partir de esos estudios presentar nueva legislación, nuevas políticas. Sin embargo, muchas veces estos formularios no son llenados o son llenados a medias o estos formularios no son luego, porque tienen que ser procesados en la Contraloría. Y el resultado es que no tenemos data actualizada, desagregada. Eso es una deuda, es un obstáculo también para el Estado, para todo investigador, investigadora, porque no hay cómo hacer los análisis. Pero sí, Panamá es experto en crear y aprobar leyes, pero ejecutarlo de manera efectiva o asertivamente es otra cosa. Por eso se requiere transformaciones en todos los aspectos culturales, educativos, sociales, económicos y políticos. Muy bien. La licenciada Zuleika Campos dice, la violencia contra la mujer es definitivamente un análisis desde la causa, la raíz. Una mujer golpeada que no tiene un lugar para refugiarse. Es muy difícil. Aquí también estamos un poco lejos de tener un albergue en cada provincia. Eso fue también propuesto en la comisión que trabajó la ley 82, la necesidad de tener un albergue en cada provincia, un albergue seguro, un albergue en donde no se corra el riesgo ni para las víctimas ni para el personal del albergue, porque aquí en Panamá hay un albergue eh, que la dirección, pues, no, hasta los taxis conocen a dónde queda el albergue. Había una casa hogar en Colón y había un albergue, una residencia, un albergue, no sé cómo ha quedado el de los algarrobos, porque tengo rato que no le doy seguimiento, pero realmente no hay un albergue en cada provincia. El miedo que esa mujer tiene de volver a donde fue violentada muchas veces mejor se queda callada. Se hacen las leyes, pero al final no se cumplen. La licenciada Marcela hace su comentario. Sí, hay muchas leyes. Y también creo que uno de los obstáculos es la falta de capacitación, sensibilización, pero también empatía del personal judicial. Y ahora yo estuve denunciando que últimamente se han inventado un procedimiento que es, si la mujer llega a denunciar a un ministerio público, es porque va a denunciar, y si va a denunciar al esposo es porque algo ha pasado. Cuando las mujeres van a presentar su denuncia, no es porque fueron atacadas ayer por primera vez, casi siempre es porque ya hay, eh, se han dado de forma repetitiva acciones de violencia. Entonces ella decide ir a denunciar y ahora el Ministerio Público le saca un artículo que sí está en el Código Penal y todo, pero prácticamente la sugestionan y las personas y les dicen que ellas pueden también ser investigadas en caso de que denuncien al esposo por el tema conyugal y ellas quedan firmando que no van a denunciar al esposo y que solamente requieren una medida de protección que se la dan por 3 meses. Eso es algo nuevo. Ya eso está, ya se ha denunciado y es una mala práctica porque llegan las mujeres a denunciar y las convencen de que no denuncien porque es el esposo, la pareja, el marido y y las mujeres se regresan a su casa. Y sí, muchas veces callan, se aguantan hasta cuando amanecen muertas. Así que bueno, no sé si alguien más quisiera micrófono abierto unos minutitos antes de terminar. Si les ha gustado el material de hoy, era como aterrizar. Vimos el género, cómo se concreta, se concibe el género en la sociedad, qué daño hace el androcentrismo, por qué el género afecta a las mujeres en su área privada, en su área pública, cómo afecta también a discriminación y toda la concepción de género a la participación política de las mujeres, cómo la economía para las mujeres es mucho más difícil y por eso participan menos en la economía, en la política, en la vida pública, porque sí, se les es más difícil. Entonces hemos aterrizado de de esa raíz. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, qué, qué debe hacer el Estado? ¿Qué herramientas utilizar? Ayer vimos todo el componente formal, las herramientas que hay, la legislación está. La legislación, si no está la nacional, está la internacional y es vinculante. Entonces,
Si tenemos eso, ¿por qué sigue la desigualdad? ¿Por qué siguen las mujeres afectadas? ¿Por qué sigue la violencia doméstica? ¿Por qué se siguen dando los femicidios? Entonces, hay un observador ahí afuera, a nivel internacional, que es el comité, que dice, quiero que el Estado me presente un informe para a ver en qué ustedes han aportado, qué ustedes han implementado, cómo lo han hecho, y el comité desde afuera revisa, y luego que revisa le dice al Estado, esto está bien, lo felicito, pero tienen que hacer esto y esto y esto. Esta política está muy bien, este logro está muy bien, pero todavía pasa esto y esto y esto. Entonces, así es que el Estado, de alguna manera, tiene que ir cumpliendo poco a poco esas deudas que tenemos, eh, para lograr que se elimine, se disminuya la discriminación, la exclusión en contra de las mujeres y que las mujeres tengan oportunidades, incluyendo la oportunidad de participar activamente en la política y poder llegar a los espacios de toma de decisión. Si no tengo comentarios, hoy me dejaron hablar sola, participaron poco hoy. Nos O no sé si la durmieron, no clase sé. estaba muy interesante, no sé cuál de las dos. Es Pero han bastante La estado clase estaba activos, muy han estado. interesante, la clase estaba muy interesante. Ah, Definitivamente que sí. Yo abogaría es porque creo que con todas esas leyes, decretos, ya sea de fuentes externas, aquí en nuestro país, yo creo que lo importante no es hacer tantas leyes, es que todas las partes involucradas interactúen, porque era el ejemplo que usted ponía ahorita. Si vas al Ministerio Público, hay algo que ata a esa persona en la denuncia. Entonces yo creo que todas las partes involucradas que le pueden garantizar seguridad a una mujer se deben de asociar para buscar mejores resultados, porque como le escribí en el chat, sí es muy difícil que una mujer que ya tenga hijos, que no labore y que sea, que dependa del esposo y que sea maltratada, o sea, ¿quién le da la seguridad y la garantía de la alimentación de ella y de sus hijos? Entonces hay factores sé que son diferentes para todas, pero hay que ver lo más crítico y poder buscar una ayuda para estas mujeres que nadie merece ser golpeada y maltratada por recibir intercambios de una alimentación. Yo creo que hay que ayudar a estas mujeres. Muchas gracias por el comentario. Quiero aclarar que así como hay personal en las áreas judiciales que no tiene empatía o que quizás no debería estar atendiendo víctimas de violencia porque su fortaleza está en otra jurisdicción, quiero también hacer referencia a esos servidores y servidoras que trabajan en la jurisdicción de familia, que sí tienen vocación, que sí tienen ese tercer ojo de perspectiva de género, que buscan un poquito más allá, siempre se van más allá, aquí está pasando algo raro, esto no me cuadra, esta declaración del Señor no me concuerda con tal cuestión. Se ayudan mucho también con los querellantes o con aliados, aliadas que se tengan. Nosotros, hay todavía grupos de redes interinstitucionales. Yo pertenezco a la red interinstitucional contra la violencia de aquí en Panamá Oeste y siempre hay una manera de buscarle solución a la situación de las mujeres. Siempre se puede hacer una coordinación, siempre se puede tener un número directo de alguien en el Ministerio de la Mujer que pueda dar una respuesta o en la policía. O sea, si hay esa conciencia de querer hacer bien el trabajo, de ayudar a la víctima, de esa empatía, siempre va a haber solución para ofrecerle una salida menos dramática o compleja a las víctimas. Siempre hay que escucharla y siempre hay que tener esa disponibilidad, esa disposición de escuchar sobre todo. Así que gracias. Voy a leer por aquí un comentario totalmente de acuerdo con la licenciada Zuleika. Perfecto. Entonces, ya estamos sobre el tiempo, nos falta un minuto. Quiero agradecer la participación en el día de hoy. Para mañana yo les voy a estar mandando un formulario que lo estoy terminando, un formulario de Google, un Google Forms, en donde voy a hacer una serie de preguntas
ustedes me los van a contestar en ese formulario. Eso lo pueden hacer desde el mismo celular, es algo, va a ser algo muy práctico, pequeñito, no les va a ocupar mucho tiempo. Y mañana vamos a ver esos temas en un pequeño taller que vamos a hacer, en donde vamos, una dinámica en donde nos va a ayudar la licenciada Daisy a formarnos unos grupitos y presentar unas plenarias de conclusión de mi módulo. Así es que muchas gracias y les estoy enviando el material en el grupo. Gracias y buenas tardes.